En el plano judicial se ha dicho aquí, hay una serie de denuncias presentadas por la Fiscalía que tratan de que finalmente, tal y como dijo en su día el Tribunal Supremo, que dijo que deberían aclararse en los tribunales de instrucción, deberían investigarse y aclararse estos hechos. Bueno, yo os anuncio que el Partido Socialista de Madrid también va a denunciar en la Fiscalía los hechos para que se pueda esclarecer los protocolos de la vergüenza. Hay que llegar hasta el final. Hay que esclarecer todos los hechos, hay que aprender la lección para no repetir los errores en el futuro. Y se tienen que depurar responsabilidades también. Y se tiene que pedir perdón a las familias y a las víctimas. Y se tiene que aclarar qué es todo aquello que no salió bien para que no vuelva a ocurrir. Creo que eso es lo más importante que tenemos hoy aquí. Y por lo tanto, yo os digo que eso lo vamos a hacer hasta el final. Y por último, porque supongo que haréis otra ronda ahora, quería decir algo que he compartido con mis compañeros, pero que me parece muy importante. Ayuso y la Comunidad de Madrid tratan de tapar este asunto, tratan de pasar página, de que no se hable de él, se han puesto excusas de todo tipo. La televisión pública madrileña no habla de esto porque no tiene interés. Cuando Televisión Española ha tomado la decisión de emitir el documental en la 2 y en el 24 horas, ha tenido una audiencia del 25%. Traduzco. Cuando la 2 y 24 horas han puesto este documental, 1 de cada 4 madrileños han visto el documental. Eso es una audiencia espectacular, que no ha tenido nunca la 2 ni el 24 horas en la Comunidad de Madrid, nunca en la historia. Por lo tanto, claro que hay interés. Claro que los madrileños y las madrileñas quieren saber. Claro que tienen interés por conocer y quieren que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, de verdad, sabedlo, da igual la campaña de insultos, da igual la campaña de bulos y de fango que se puedan inventar, el Partido Socialista de Madrid va a llegar hasta el final con los protocolos de la vergüenza. No tengáis ninguna duda. Esta presidenta, ¿no?, que lejos de pedir disculpas, de acercarse a vosotros, sigue, ¿no?, con se iban a morir igual, con este descaro, este insulto tras insulto. ¿Qué balance haces tú después de 5 años? Bueno, el balance, os podéis imaginar que siendo huérfana de padre, gracias a los protocolos de la señora Díaz Ayuso, pues mal. El contenido de estos 5 años es... No. ¿Hay un micro de mano? Sí. A ver. ¿Se nos oye aquí? Sí. ¿Ahora me oís? Vale. Bueno, quería sobre todo centrarme un poco, ya conocemos el tema de los protocolos, por supuesto. Fue una aberración, una decisión que, bueno, no lo voy a decir ni lo voy a detallar mejor que el señor Reyero, pero quiero también que no nos paremos solo en los protocolos. Para mí es tan grave los protocolos como no haber medicalizado, porque un protocolo puede ser horroroso, horrible, pero si se hubieran medicalizado las residencias, pues las muertes no hubieran sido 7.291, quizás hubieran sido muchísimas menos. El problema fue que no medicalizó, aparte de que ya sabemos todos que no se derivaron a enfermos de residencias por su discriminación en cuanto a movilidad o problema cognitivo. Contaré solo muy rápido porque yo ya después de escuchar a Carmen, pues bueno, me afecta también mucho, ¿no? Pero yo os diré que mi padre tenía un estado perfecto intelectual, lo único que le había dado como un microinfarto, y entonces se quedó sin fuerza en las piernas y le sentaron en la silla de ruedas que estábamos intentando que caminara, y por ese motivo no se le derivó. El tema es que no se medicalizaron, que se llevaron todos los médicos a IFEMA, que no se utilizaron las camas de hospitales privados que nos ofrecieron, ¿no? Casi 1.000 o más de 1.000 camas, que tampoco se utilizaron, ¿no? Ni los hoteles medicalizados. Yo creo que vivimos unos momentos muy convulsos. A mí, por un lado, me gusta, porque parece ser que hemos dado en el clavo, que ha sido primero, desde luego, la Comisión Ciudadana que se creó.
que eso ya ha movido informes y que en ningún momento se han atrevido a rebatirnos ese informe de la Comisión Ciudadana. Ese informe es tal cual. No tiene ningún truco, ni es porque sean, como dijo el otro día el señor Pallín, que me gustó, que le descalificaban porque él era comunista y entonces, bueno, ya no valía ese informe, ¿no? Ese informe ha hecho pupa en la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y desde luego ahora el documental. Con el documental ha habido un despierte de la sociedad y creo que ahí están, pues bueno, un poco cabreados. Perdonadme la palabra vulgar, pero están un poco cabreados, ¿no? También tengo que nombrar la denuncia colectiva de 109 denuncias que hoy estamos ahí esperanzados, que desde la Fiscalía se ha impulsado, no 9 como dijo la señora Lastra, sino 17 denuncias ya. Y luego hay, se está intentando que se judicialicen, por lo menos, al menos, lo que nos ha ofrecido son 6 meses más. Hay algunos cerrados que los han cerrado desde una de las fiscalías, no voy a decir cuál, como, bueno, casi como por imposición al juez. Pero el resto están ahí. Hoy en concreto una compañera de Verdad y Justicia ha ido a declarar. O sea que, bueno, vamos en un camino, no sabemos dónde llegaremos, pero es esperanzador. Yo creo que el delito que cometieron del artículo 511 del Código Penal, creo que no pueden ignorarlo los jueces, porque está ahí, está probado y es evidente que les discriminaron, ¿no? Simplemente por vivir en residencias, vuelvo a decíroslo, por no caminar, por ir en silla de ruedas o incluso con andador, porque en la residencia donde falleció mi padre hubo una persona que además no era por COVID, era otra enfermedad porque es diabética y tuvo un coma diabético, tampoco la trasladaron porque iba con andador. Con eso creo que es más que suficiente ver la discriminación que se les ha hecho. La actualidad en las residencias, a lo mejor me alargo mucho, tú dime algo. La actualidad en las residencias es no como antes, es mucho peor, os lo digo, no es una frase hecha, ¿no? Está muchísimo peor. Yo soy consciente porque soy además hija de una madre superviviente y tenemos que estar peleando continuamente y diariamente porque haya unos cuidados dignos para las personas que sobrevivieron y para las que entran día a día, porque por suerte o por desgracia tienen que utilizar las residencias. Y luego ya solo un órdago o dos órdagos. Tengo aquí a Óscar, se lo voy a decir a él. Queremos las asociaciones que se abra una comisión de estudio sobre las residencias en el territorio español. Sobre todo las que nos afectan es en Madrid. La Comunidad de Madrid creo que es de las peores que ahora mismo están tratando a las personas que viven en ellas. Están quitándonos, intentando quitar las públicas. No hay inversión en las públicas. De hecho, tenemos trabajadoras en la asociación que nos cuentan cómo están deteriorándolas adrede. Y de hecho, sabéis que quieren construir 40 residencias público-privadas, que ya serán privadas, y entonces tienen la excusa de decir, bueno, pues es que como esto está muy mal, vamos a trasladarlas a las nuevas. Entonces yo te mando un órdago. Por favor, ved la posibilidad de hacer una comisión de estudio qué está pasando en las residencias del territorio español y en concreto en la de esta comunidad. Y luego ya otro órdago y me callo que me vais a echar. También barajamos una idea, sobre todo en Verdad y Justicia, de hacer una comisión de investigación en el Congreso. Creo que tenemos que llegar hasta el último punto que podamos, porque la situación durante 5 años es vejatoria en Madrid, es vejatoria, pero queremos saber y queremos que se investigue, puesto que la señora Ayuso tuvo la poca desvergüenza o la poca vergüenza de cerrar la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, con lo cual cuando empezaban a cantar
los personajes importantes, lo cerró y ahí nos hemos quedado. Así que 2 órdagos. Gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Siempre es un placer escucharte y sobre todo que nos rindáis, ¿no? Y que sepáis que estamos aquí para seguir con vosotros. Es muy interesante escuchar ahora el testimonio de Laura, ¿no? Que hablaba María Jesús precisamente de esa judicialización, de ese avance. ¿En qué situación está, Laura, pues la situación de vuestra denuncia? A ver, nosotros... ¿Se oye? Sí. Nosotros hemos... A mí si algo me preocupa de un acto como este es que me gustaría acertar con el tono y sobre todo me gustaría acertar con lo que salga de aquí, con las propuestas que salgan de aquí y las soluciones que podamos aportar, porque los testimonios son verdaderamente dramáticos y nos llevan a todos a lo que vivimos en aquel momento, ¿no? Por tanto, me gustaría que este sea un acto por supuesto, de memoria, por supuesto, de reivindicación, de recuerdo a las víctimas y a los familiares, de dignidad, por supuesto, también a quienes tuvieron la valentía de alzar la voz, como Reyero, ¿no? Y de contar la verdad, ¿no? También me gustaría que fuera un acto de reivindicación de la sanidad pública de este país, de los servidores públicos en general, que en su día dieron la cara y de cosas muy buenas que hizo este país, como por ejemplo que fuéramos el país que fuera líder mundial en vacunación. Por tanto, yo también quiero que todo eso esté por delante, ¿no? Pero el hecho cierto de lo que pasó en Madrid es que pasó. Y los que estáis aquí lo habéis vivido muy de cerca, estáis muy metidos en el tema, ¿no? Pero mucha gente que nos ve de fuera se quedaría verdaderamente asombrada si simplemente narrásemos una serie de hechos. En la Comunidad de Madrid se redactó un protocolo que decía que no se derivaran los pacientes de las residencias a los hospitales. Eso fue así. Yo conocía el caso como cualquier otro ciudadano, lo veía de fuera, hasta que tuve la oportunidad de ver el documental. Y ahí me impresionó muchísimo. Lo he repetido una y otra vez en esas 2 horas largas de documental, donde básicamente sale la comisión inacabada de la Asamblea y la comisión ciudadana. Ese es básicamente el documental. Hay una pregunta concreta a un responsable de las residencias donde se le pregunta qué pasó con aquellos mayores que tenían un seguro privado. Y siempre he dicho que a mí la respuesta me hiela la sangre, porque con toda naturalidad afirma, por supuesto, se llamaba al hospital privado y mandaban una ambulancia para recogerla. A mí me heló la sangre. Sigue sin entrarme en la cabeza que en pleno siglo XXI, en una comunidad rica como es Madrid, en un país avanzado como es España, con sanidad universal, pueda ocurrir eso. Pueda ocurrir que la vida o la muerte de una persona dependan de tener o no un seguro privado, de que se pueda llamar a un hospital privado para que venga a recogerle o no. Me sigue poniendo los pelos de punta, no lo puedo evitar. Y este es el fondo de la cuestión. Como tampoco puedo entender, yo creo que muchas veces la tarea de gobierno no siempre se puede dar respuesta a todo, pero lo mínimo de un gobernante es que haya un mínimo de empatía, un mínimo de empatía. Y igual que ocurrió el protocolo, igual que ocurrió lo que hemos visto en el documental, pues también están ocurriendo 5 años después algunas cosas. Se ha negado que existiera el protocolo, se sigue negando que existiera el protocolo, lo hemos visto físicamente. Se sigue negando que existiera el propio protocolo. Se ha negado la cifra de víctimas. Se ha negado el testimonio de las víctimas. El día que se emitió el programa de ébola, el día siguiente, o la misma noche, el jefe de gabinete de la presidenta negaba el testimonio de las personas, negaba que fueran familiares de víctimas. Son cosas que a mí me parecen verdaderamente increíbles, verdaderamente intolerables, y están pasando. Por tanto, yo creo que actos como este no pueden quedar en el olvido. A mí me gustaría hacer un llamamiento a la movilización. Hay que movilizarse, o sea, esto no puede quedar impune. Si somos un Estado de derecho, un Estado democrático, la muerte de 7.291 personas no puede quedar impune. Tiene que haber responsabilidades políticas, responsabilidades penales si las hubiera, y esto tiene que ser juzgado. Necesitamos la acción política, necesitamos los medios de comunicación, porque cuando las cosas no se denuncian es como si esto realmente no hubiese sucedido. Y necesitamos seguir haciendo este tipo de asambleas, este tipo de debates, este tipo de coloquios y salir a la calle. Necesitamos salir a la calle. Es que ha habido una vulneración de los derechos humanos.
O sea, yo es que creo que estamos viviendo en una sociedad que, bueno, es que a mí me han llegado a decir, bueno, es que tu madre era muy mayor. Siempre lo dice. Tu padre era muy mayor. A ver, mi vida en el 2017 no valía un duro porque yo tenía un cáncer. Y mi padre estaba sanísimo, mi madre sana. Lo que pasa es que tenía demencia. Entonces, ¿cómo pueden decirte tu madre ya ha vivido? Cuando además ha vivido todo. Porque han sido los que han levantado. Se les ha pagado así. Es que me parece... y es que no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. Lo que ha dicho mi compañera, que es... No, bueno, muy justo. Sí, voy a decir casi lo que ha dicho Laura, pero sobre todo hacer hincapié en que esto no es un tema de familiares. Esto es un tema de la sociedad completa, que efectivamente no llegamos, no sabemos qué pasa, porque a mí me resulta de admirar la movilización en Valencia, Sí. con 228 personas que no tenía que haber habido ni una sola, y entonces yo ese día en mi casa lloré, porque dije 228 personas y 7.291. Sí. Y no movilizamos a la sociedad. Es que yo creo que es un edadismo, que ya lo hemos visto. Es un edadismo. Lo que ha dicho Carmen, total, oye, mi padre tenía 96 años. Perfecto su cabeza, lo único sus piernas. Mi padre agonizó durante 4 días, que a lo mejor era su día, ¿no? Cada uno tenemos un día, la fecha de muerte, ¿no? Pero ahora que he conseguido, después de 5 años, el historial clínico, es horrible ver cómo día a día se iba muriendo. Sí. Entonces, esto no es de los familiares solos, de verdad. Esto tenemos que hacer algo para conseguir agrandarlo a toda la sociedad. No solo en Madrid, sino en toda España. No puede volver a suceder esto. Gracias. Cuando habláis, todos estamos indignados, porque entendemos que se vulneran derechos, se habla de derechos humanos. Yo quiero que seamos conscientes de que nos estamos jugando un modelo de sociedad, Una vez, yo lo viví porque estaba en ese momento en Estados Unidos, que un senador demócrata no llegó a decir que la sanidad fuera un derecho, pero casi, y casi le matan. Salieron todo el mundo a decir, ¿cómo se te ocurre decir que la sanidad es un derecho? No puede ser. Y yo recuerdo que un médico publicó un artículo en un periódico local de Estados Unidos que me impresionó, me marcó para siempre y decía, yo soy médico y, hombre, no me atrevo a decir que sea un derecho porque, claro, cualquiera dice que es un derecho aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me ha pasado ya que he conocido 4 o 5 pacientes que cuando se han despertado en el hospital me han dicho, ¿qué hago aquí? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no puedo pagar. Hay gente que se ha desvanecido en la calle o que ha tenido un accidente y cuando se ha despertado y se ha visto en un hospital ha dicho, es que no puedo. Por lo tanto, oiga, no me atrevo a decir que es un derecho, pero déjeme decir que al menos no es una mercancía de libre disposición. Yo no elijo cuándo tengo que ir al médico y cuándo no. Por lo tanto, yo quiero que seamos muy conscientes de que aquí en Madrid y en España, en Europa en general, pero en Madrid más, nos estamos jugando un modelo de sociedad. Yo no tengo nada en contra de lo privado, pero tengo todo a favor de lo público. No puede ser que la vida o la muerte de una persona dependa de tener un seguro privado. Esa no es la sociedad que yo quiero, lo siento mucho. Y lo que está pasando, lo que habláis de las residencias, lo que hablamos de la sanidad, me vale para las universidades, me vale para la educación, siempre es el mismo patrón, deteriorar lo público para que la gente se pase a un seguro privado. Me da igual que sea la universidad, la residencia, el colegio, siempre es lo mismo. Insisto, yo no tengo nada en contra de lo privado, pero tengo todo a favor de lo público y sobre todo tengo a favor de la igualdad de oportunidades y de los derechos y de no mercantilizar los derechos. Por lo tanto, creo que o somos conscientes de esto o será demasiado tarde. Un día será demasiado tarde, como ha pasado en ese país que he mencionado antes, que ya es demasiado tarde. Ya hay tal volumen de negocio privado que vete tú a hablar. Es más, el modelo es que lo público sea residual, sea ya para el que ya, para 4 ya que son de pobreza extrema que no tienen más remedio, pero todos, las inmensas capas de la población, tienen todo un seguro privado
una universidad privada, un colegio privado, una residencia privada, todo privado. Por lo tanto, creo de verdad que esto es un tema de modelo de sociedad y sobre todo creo también que es un tema de empatía y de valores humanos. Y yo por eso quiero acabar como empecé, diciéndole a los familiares que por supuesto tienen a su disposición al Partido Socialista para lo que haga falta. Me he apuntado las tareas que me has puesto. Ya sabéis que luego estamos en la... Dos órdagos, así que... Aquí a chica nada, todo a órdago, a grande todo. Bien, por lo tanto, os agradezco de verdad toda la tarea que estáis haciendo. Se lo agradezco también, me vais a permitir, a la gente también de mi partido, como Chamorro y como Lorena, que está por ahí, como muchos más, que llevan muchos años trabajando, denunciando, levantando y sosteniendo este tema. No nos vamos a callar, no vamos a parar. Vamos a estar con vosotros hasta el final. Y desde luego, testimonios como el tuyo son muy valiosos y muy dignos. Y creo que eso, en tiempos como los actuales, donde hay tanta antipolítica y tanta mala política, ejemplos como el tuyo son muy valorables. Así que gracias a todos y todas. Y desde luego, de verdad, creedme, vamos a llegar hasta el final. El Partido Socialista no va a parar con este asunto. Madrid no llega a 11.000 camas, pero en el momento álgido había 15.000 personas hospitalizadas. Madrid no llega a 500 camas de intensivos, llegamos a tener 1.500 personas en respiradores. Una cosa inaudita. Pues bien, quiero decir dos cosas. Uno, en el mundo sanitario las cosas en los hospitales se hicieron extraordinariamente bien. Porque ¿sabéis por qué? Porque el gobierno de Ayuso no gobernaba la sanidad y los médicos, las enfermeras reorganizaron sus servicios, transformaron gimnasios en salas de UCI, los traumatólogos se hicieron intensivistas. Hubo una revolución que gracias a eso, con sacrificios, en fin, en este Ateneo celebramos, por ejemplo, al personal sanitario fallecido todos los años. El grupo de salud. Luego, desde el punto de vista político, lo ha mencionado Alberto Reyero, mis respetos, mi homenaje y mi reconocimiento, Alberto. Creo que me sentaba detrás de ti en el Parlamento, en la Asamblea. El gobierno de Madrid en aquel momento tenía una sola obsesión y era construir el personaje Isabel Ayuso que ahora tenemos, construir el personaje oponiéndose al gobierno de España, oponiéndose al ministerio, montando el espectáculo de relaciones públicas institucionales, perdonadme, más criminal que se ha montado nunca, que es el IFEMA. Montando luego el Zendal, que no es un hospital, es un hangar sanitario, sin responder nunca en el Parlamento, cuando ella todas las semanas iba al Congreso, en la Asamblea de Madrid nadie respondía. Mientras esto sucedía, o sea, teníamos de un lado los sanitarios peleando y falleciendo, no pocos, y de otro lado un gobierno que estaba atento a lo que estaba. Esto es lo que, mientras tanto, en sanidad, lo ha mencionado José Ángel Chamorro, la persona que llevaba el SERMAS, Ana Dávila, ahora es consejera, pero en aquel momento no estaba. A mí me llegaron a decir que ni firmaba electrónicamente. La directora de hospital nadie estaba en su sitio. El doctor Burgueño fue traído, como luego el doctor Zapatero, porque quien llevaba las decisiones era la presidenta. Y bueno, toco tu punto importante, las residencias. Lo habéis mencionado. Las residencias son en España un agujero negro. Yo tuve que presentar, y algunos de vosotros estáis aquí, un verano donde una residente se cayó de la cama, se fracturó y murió en el suelo. Una tragedia que no se me olvidará en la vida, eso sigue siendo realidad, el maltrato, el mal funcionamiento. Aquí en el Ateneo, en la sala de abajo, algunos de los que estáis aquí habréis oído una señora que dijo, tras la experiencia de sus padres, yo antes de ir a una residencia me suicido. Impresionante, impresionante. Aquí el compañero lo ha oído. Entonces tenemos un problema que yo creo que merece prioridad. Gracias, Óscar, por tomarlo y por ponerlo en agenda. Yo creo que este tema hay que mantenerlo vivo porque no solamente es verdad y justicia judicial,
es que la persona que hoy gobierna Madrid deje el gobierno de Madrid, y para esto hay que movilizar a la gente, contar. Y no solamente decir a lo que nos oponemos, sino también lo que queremos. Tenemos ideas, se puede hacer. Óscar, creo que tienes toda la capacidad y toda la oportunidad de cambiar las cosas en Madrid y que paguen de verdad, sencillamente, de un lado por la justicia y de otro lado pasando a la oposición. Muchas gracias. Ojalá. Gracias.